Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. En el programa de hoy volvemos a tener con nosotros a Sergio Alejo Gómez, escritor e historiador. Y es que vamos a hablar de un episodio histórico que ya nombramos de pasada en anteriores programas, porque tiene mucha relación con la saga de Atenas, que ya hemos dado por finalizada y que, digamos, hace de eslabón intermedio entre la saga de Atenas y la nueva saga que comenzaremos muy pronto sobre Alejandro Magno. Vamos a hablar de la expedición de los 10.000, o también conocida como la Anábasis de Jenofonte o los 10.000 de Jenofonte. Pero antes voy a saludar a Sergio. Bienvenido, Sergio. Hola, ¿qué tal, Gerión? De nuevo aquí en las arenas del tiempo para hacer este anexo, ¿no? Este tercer Mm, anexo, porque ya hemos hecho unos cuantos anexos, Batallón Sagrado, la sí. Guerra de Corinto, y prometimos en su día también que hablaríamos de esta expedición de los 10.000, de esta Anábasis de Jenofonte, que me parece un episodio espectacular, un episodio digno de narrar, en el cual pues la épica vuelve a aparecer, ¿no? Y oye, cuando lo dijimos pensé, esto tenemos que narrarlo porque no se puede quedar aquí como en el olvido, ¿no? Cuando es una de las grandes obras también de la antigüedad, escrita por el Mm, propio Jenofonte, que dejó constancia de su relato, ¿no? A veces tenemos episodios narrados por historiadores clásicos que explican cosas que no han presenciado ni que han participado, pero en el caso de este, Jenofonte es que fue partícipe de esta expedición, sufrió todas mm, las penalidades, pudo enfrentarse a los persas, pudo ver cómo era el ejército persa y obviamente pues fue un testigo de primera mano y que muchos de los que vendrían después, por ejemplo Filipo y Alejandro, de los que hablaremos también más adelante en esa saga que vamos a comenzar, se bebieron de esa fuente porque les sirvió todos los datos que proporcionó Jenofonte para analizar y estudiar un poco ese imperio persa con el cual se iban a enfrentar. O sea que yo creo que mm. este episodio nos sirve muy bien para enlazar una saga con la otra y vamos, la épica, pues ya sabes que a las arenas del tiempo también traemos muchas veces épica, realidad a veces que supera la ficción, a veces la épica también tiene cabida. Yo pienso que después de hablar del Batallón Sagrado, este episodio también merecía la pena traerlo. Exactamente. Bueno, voy a decir dos cosas a lo que has dicho. Una, el libro de la Anábasis de Jenofonte o la expedición de los 10.000, lo he llegado a ver en plurilingüe, o sea, bueno, bilingüe, en griego y en castellano, lo he llegado a ver, o sea, muy curioso ver un libro así con los dos idiomas. Y luego has hablado del ejército persa, del que también tenemos un programa que hablamos del ejército persa, ¿te acuerdas? Correcto, del ejército que hicimos, ejército aqueménide, Mm, y bueno, se puede enlazar con este. Luego, cuando hablemos del ejército macedonio, pues la gente podrá ver un poco cómo se estructuraban las fuerzas que tendrían luego más adelante pues que enfrentarse en esa gran expedición de Alejandro, ¿no? Pero yo mm, también quiero hacer mención a una cosa, por si se me olvida luego, ¿vale? sí. Antes de meternos en harina, y es que los que les guste más la novela histórica, porque leerse la Anábasis de Jenofonte es un poco pesado, evidentemente las Mm, fuentes clásicas se escriben de una manera que hoy en día pues nos cuesta leer, ¿vale? Son una manera de escribir y de redactar que no es la que tenemos hoy en día y la comprensión lectora puede ser un poco difícil. Yo les recomiendo que se vayan a una novela histórica. Y la novela histórica es la de Valerio Massimo Manfredi, mm, el gran escritor, historiador, creo que es incluso catedrático en la Universidad de la Sorbona, la Sorbona, de Italia, de Roma, de la mm, Sapienza, ¿vale? Y allí, pues, este hombre pues, imparte clases y tiene una gran novela que es El Ejército Perdido, ¿vale? Que es precisamente narra esta anábasis de Jenofonte y la da o le da un tinte más literario, más de novela de ficción, pero yo me lo leí hace muchos años y me gustó muchísimo, o sea que es una buena manera también de sumergirse en este episodio y entender un poco, darle un poco de énfasis a los sentimientos, a las emociones de las personas que mm. estaban metidas en ese berenjenal, como hablaremos ahora, o sea que yo lo recomiendo desde aquí si lo podéis leer, si lo podéis encontrar, no sé si todavía se publica, seguramente sí. Manfredi tiene un montón de libros y seguramente lo podéis encontrar en digital, en papel. Recomiendo El Ejército Perdido. O sea que antes de empezar y de meternos en el tema, yo hago doy este consejo y esta recomendación que creo que a tus oyentes les encanta. O sea que a veces no es necesario ir a la fuente primaria, pero sí coger una novela para entenderla mejor, para que sea más ágil de leer y ya os digo que Ujú. seguramente que os deleitará. Pues nos la anotamos. Y bueno, y hablando de escritores, pues aquí enfrente tenemos uno, como todos sabéis. Sergio Alejo es historiador, licenciado por la Universidad Autónoma de Barcelona y especializado en el mundo antiguo.
Es un autor muy prolífico que tiene publicados por el momento 12 libros. 5 de ellos forman parte de una pentalogía titulada Las Crónicas de Tito Valerio Nerva, saga que se centra en la época de las guerras asturcántabras. Por otro lado, tiene una trilogía de novelas que forman parte de la saga Renovatio Imperi, cuya trama nos sumerge en el Imperio Romano de Oriente. Y también ha escrito la novela Deuda de Sangre, que es una novela ambientada en las famosas guerras dacias de Trajano. De casi todos estos libros los hemos hablado en la Biblioteca de la Historia y bueno, seguimos. Sergio también nos ha traído a la Biblioteca de la Historia los 3 ensayos que ha escrito de la serie ¿Sabías qué? El primero de ellos es Curiosidades del Mundo Antiguo, el segundo es Un paseo por la antigua Roma y el tercero es Un paseo por la antigua Grecia, que son ensayos en los que nos desvela un puñado de los capítulos más importantes e interesantes del mundo antiguo, de la antigua Roma y de la antigua Grecia respectivamente, que los tengo por aquí atrás. Y como sabéis, también es colaborador del podcast La Biblioteca Perdida, con su sección Por los Dioses. Junto al amigo Ángel Portillo conduce el canal de YouTube y el podcast en iVoox Calamares a la Romana, que recomendamos desde aquí. Es miembro, al igual que yo, del grupo Divulgadores de la Historia. Y para finalizar con este currículum, hay que decir que Sergio es recreador histórico en el grupo barcelonés Barquino Oriens. Y bueno, Sergio, ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a viajar a la antigua Grecia para después dar un salto a Persia. ¿No es así, Sergio? Correcto, sí, porque vamos a la antigua Grecia, pero solo vamos a pasar de refilón, no vamos a estarnos tampoco mucho tiempo, simplemente para presentar a los protagonistas de esta gesta, pero luego evidentemente nos iremos al corazón del Imperio Persa, porque esta expedición, esta anábasis, que significa expedición tierra adentro, ¿vale? Del mar hacia el interior, y luego está la catábasis, que es del tierra adentro hacia el mar. O sea que realmente no deja de ser esto, deja de ser una anábasis inicialmente, porque el objetivo es ese, y luego se tienen que retirar. Pero bueno, alguien dijo alguna vez, no sé si los clásicos lo dijeron, lo nombraron así, que lo que fue una expedición de Jenofonte se convirtió en una retirada. ¿Vale? Entonces, lo definen así. Incluso creo que el propio Jenofonte dice que ellos llega un momento que tienen que hacer una retirada, porque todo cambia drásticamente. El plan inicial era uno y obviamente luego la cosa se convierte y cambia a otro tema, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en la expedición en sí, tenemos que decir que a la muerte del rey Darío II, recordad que os hablamos de él también hace poquito en el último episodio de la saga de Atenas, que era el rey persa que estaba gobernando en el momento final de las guerras del Peloponeso. Sabed que en el 404, cuando acaba la guerra del Peloponeso, también muere Darío II. ¿Vale? Entonces, a la muerte de Darío II, uno de sus hijos, Artajerjes II, es el que hereda el trono. ¿Vale? Este era el primogénito o el heredero legítimo, aunque su hermano menor, Ciro el Joven, no lo veía justo. Recordad que Ciro el Joven había tenido tratos con los reyes de Esparta, había ayudado y había colaborado desde su satrapía en Caria, en la zona de Jonia, a financiar las flotas espartanas para la guerra del Peloponeso. Pues Ciro el Joven pues no tenía claro que su hermano tuviera que ser el rey. Y siempre hablamos de disputas y de puñaladas y de asesinatos en las cortes romanas o en Occidente, pero perdemos de vista lo que ocurre también en las cortes más orientales. Y la corte persa del Imperio Aquemenida pues no era distinta de las demás. Y evidentemente había usurpadores, había intentos de asesinar al legítimo rey de reyes y obviamente pues todo esto pues generaba conflictos internos. Y este es uno de los episodios que da inicio o digamos que es la causa por la cual la expedición de los 10.000 va a Persia, ¿vale? Porque Ciro II no ve justo o cree que él tiene los derechos legítimos sobre el trono y lo que hace es reclutar un poderoso ejército de mercenarios griegos para que le ayude a hacerse con el trono. Es decir, esta expedición de los 10.000 que proceden, estos hoplitas griegos que proceden de todas las ciudades-estado, que obviamente ya sabemos que destacaban por su disciplina, por su organización, pues le ofrecía al rey persa pues una garantía. Él sí que tenía su ejército, evidentemente, no fue solo con los 10.000 a enfrentarse a su hermano, porque evidentemente su hermano tenía el ejército real, el gran ejército persa, ¿no? Entonces, él
pues cogería a las satrapías más cercanas, a sus tropas leales de Caria, a Jonia, y organizaría este levantamiento. Y además, pues reclutaría a estos mercenarios, pagándoles, diciéndoles, venid aquí, que si yo soy rey y acabo proclamándome rey de reyes, yo os llenaré de riquezas. Y claro, los griegos que acababan de salir de las guerras del Peloponeso y que allí se pasaba más hambre que otra cosa, pues dirían, oye, pues es una buena oportunidad, ¿no? Oye, ¿por qué nos vamos allí? Nos enrolamos, nosotros que somos hombres de guerra, que ya hemos acabado con las guerras del Peloponeso, aquí ya no hay acción, en Grecia ya la cosa está mascada, aquí ya Esparta se ha adueñado de toda la Grecia continental y ya no hay nada que hacer, pues nos vendemos al mejor postor, ¿no? Y evidentemente nos vamos con Ciro y a lo mejor les pintó una aventura súper bonita, se lo pintó también muy fácil y se unieron al ejército de Ciro, pues formando parte de ese formidable ejército que tenía como objetivo usurpar el trono de Artajerjes, ¿no? Y obviamente, pues hay que tener en cuenta que un contingente de 10.000 hoplitas griegos, pues obviamente era un valor añadido, ¿no? Porque Sí. estas tropas de infantería pesada eran muy superiores a las persas, ¿no? Evidentemente, acuérdate de cuando hablábamos de de las guerras médicas, donde se vio que un contingente muy reducido de soldados bien blindados, Sí. bien pertrechados, como podían ser los espartanos y las termópilas, pues dieron buena fe de la carnaza persa, que cayeron como moscas. O sea, que imagínate, Ciro el joven sabía que si contrataba los servicios de estos hoplitas, pues sería un valor añadido y seguramente podría decantar incluso la balanza contra un ejército que se presumía que iba a ser superior, porque las tropas de Artajerjes II seguramente serían superiores en números, con mucha caballería, con muchos arqueros. Claro. Pues el usurpador pudo reunir un ejército grande, pero oye, 10.000 hoplitas ahí a tu derecha, en tu flanco derecho, Mm. dices, hostia, pues es una garantía de éxito. Yo me iría más tranquilo a usurpar, ¿no? Si tuvieras que ir a usurpar. Exactamente, hombre, ya 10.000 hoplitas, pues ya digamos que la balanza, la balanza ya no está tan del lado de Artajerjes II. Y bueno, y aquí el oro persa, como siempre, que estuvo presente durante prácticamente toda la historia de la antigua Grecia, aquí el oro persa otra vez haciendo de las suyas y cambiando el curso de la historia, ¿eh? Correcto. Pues sí, pues desde la ciudad de Sardes, que era la capital de la satrapía de Caria, donde estaba regiendo en nombre del gran rey, del rey de reyes, Ciro, en nombre de su padre primero y luego de su hermano, pues en el 401, él desde el 404, que ya se muere su padre, pues ya empieza a tramar. Incluso hay un momento que la madre de los dos hermanos, de Artajerjes y de Ciro, tiene que mediar para que Artajerjes no mate a su hermano. Mm. Porque cuando conspira y vamos, ya le ve el plumero, dice, oye, pues Artajerjes lo más lógico es que diga, pues yo este tío me lo saco de encima porque va a ser un quebradero de cabeza y si no lo mato, pues al final va a volverse contra mí. Pero la madre, pues media y todo, sois hermanos, tal, y lo Hombre, decide claro. enviar a Sardes, ¿no? Y le dice, ponte ahí en Sardes, en la otra punta del imperio, y no molestes. Pero claro, él sigue vivo y él Mm. resabiado, herido y pensando que evidentemente su derecho legítimo es gobernar, pues organiza todo esto. Así que del 404 al 401, pues monta todo este tinglado, ¿vale? Y en el 401, el ejército de Ciro pues, se dirige hacia el interior del imperio con la intención de derrotar a las tropas de su hermano y coronarse como nuevo rey de reyes. O sea que esto es importante de saber porque el objetivo final para él es justo, ¿vale? Hay que entenderlo desde esta perspectiva. No es una usurpación de un tipo que no tiene nada que ver con la familia real y que decide proclamarse gran rey, sino que es alguien que tiene sangre real y que Sí. obviamente él cree que su derecho es gobernar. No sé, no lo recogen las fuentes, no nos especifican el motivo por el cual lo cree, pero tú cuenta que los reyes persas aqueménides, lo hemos dicho muchas veces, tendrían muchas esposas, tendrían muchos hijos, hijos principales, esposas principales. Entonces, estos son hermanos de la misma madre, que seguramente sería la primera esposa. De Mm. ahí que Artajerjes sea el heredero y Ciro sea el segundo. Pero Claro. evidentemente Ciro a lo mejor se creía más capacitado que él,
había estado más cerca de su padre, había colaborado más activamente en la política durante los últimos años de las guerras del Peloponeso, se había implicado más con el tema del apoyo a los espartanos, de hecho había tenido mucha relación con Lisandro, acuérdate que Sí. lo dijimos en su día, ¿no? Entonces, quizá aquí pues no encontraba justo que fuera otro el que gobernara y por eso le disputó el trono, ¿no? Claro, A los espartanos les iba... dime. se había labrado ya, digamos, una reputación, digamos Claro. que controlaba, por así decirlo también, lo que era el ejército y los designios del imperio persa y claro, al morir su hermano y coger el trono su sobrino, no lo vio, digamos, lo más justo, ¿no? Porque incluso a lo mejor vería a Artajerjes II como, digamos, un inexperto, ¿no? O un novato. A lo mejor no tenía esa experiencia que él tenía Claro. y por eso decidió disputarle el trono. Y si se lo disputó y se lanzó hacia él, de esta manera, pues a lo mejor pensamos es que tenía la confianza suficiente como para Mm, poder ganar, ¿no? Entonces, llevándose a su ejército y a ese contingente de mercenarios, él lo vería claro. Si no, no te metes en un follón como este, meterte hasta claro. Babilonia, que es donde llegaron prácticamente, ahora lo hablaremos del punto de encuentro de los ejércitos, y evidentemente tienes que tener una cierta garantía, una cierta experiencia, una cierta lealtad para saber o pensar que puedes alzarte con la victoria. La cuestión es que este ejército o este contingente mercenario lo lideraba un espartano de nombre Clearco, ¿vale? Clearco, Mm, un espartano que había sido exiliado de su propia ciudad, ¿vale? Tampoco nos especifican los motivos, pero la cuestión es que asumió el mando de este contingente de mercenarios y según palabras del propio Jenofonte, Ciro contaba con un ejército cercano a los 50.000 hombres. ¿Vale? uf, No sé si son muchas, si está exagerando, si él lo contó así un poco por encima, si vio tanta gente que dijo, pues estos tienen que ser unos 50.000 más o menos. La cuestión es que es un ejército bastante numeroso para asaltar el trono. Y las tropas mm, de su hermano, pues evidentemente tendrían que ser, si no iguales, superiores. Bueno, pongamos que son ciertas, 50.000, porque sabemos, cuando hablamos del ejército aquemenida, ya hablamos de que es un ejército enorme, porque podía sí. movilizar muchísimos recursos, ¿vale? No es lo mismo que si me dices, hostia, es que Atenas movilizó un ejército de 50.000 hombres, te diría, hombre, creo que te estás pasando, ¿vale? Pero aquí con el ejército persa me parece bastante factible que toda la satrapía de Caria, Jonia, Cilicia, toda aquella región más cercana al Mediterráneo, pudiera llegar a reunir este contingente. Dices, Mm, 40.000 más 10.000 mercenarios, pues sí, me encaja, no te digo que no, ¿vale? sí. Mm, La cuestión es que también nos cuenta Genofonte que el ejército mercenario, que era de entre 12.000 y 13.000 hombres, no solo estaba compuesto por guerreros, sino que traía todo su habituallamiento. Incluso dicen que viajaba con familiares y con mujeres y con hijos y con tal. Si se desplazaban y les habían prometido que se iban a poder establecer en Persia, que estarían llenos de oro y tal, pues a lo mejor es factible que viajaran con su familia. ¿Por qué no? sí. ¿Vale? De hecho, Manfredi, cuando lo relata en su libro del Ejército Perdido, habla precisamente de este detalle. Que yo no sé si él lo trae a cuento para novelar o para ficcionar este relato, o si de verdad se ha documentado. Y yo no me he leído la Anábasis de Genofonte, pero a lo mejor si te lees la Anábasis de Genofonte sí que te especifica todos estos detalles, ¿vale? Entonces, 12.000, 13.000 hombres compuesto por gente, por hoplitas de ciudades-estados tan diversas como espartanos, arcadios, siracusanos, ojo al dato, acayos. Siracusanos, aparece por aquí Siracusa, ¿eh? O sea, que imagínate que si tiene que ser golosa la expedición para que Mm, venga gente desde Siracusa. O sea, sí, que tiene que ser algo que te prometan, iba a desde decir, Sicilia. Mm, correcto, es de la lejana Sicilia, ¿no? Había también acayos, tesalios, megarenses y también atenienses. O sea que espartanos y atenienses en el juntos. 401 están todos juntos y revueltos haciendo de mercenarios. O sea que allí ya no hay lealtades, ya no importa que te haya vencido en las guerras del Peloponeso, da igual. Esto es un ejército que va a hacer una expedición en tierras extranjeras y todos somos griegos en este momento, ¿vale? Todos combatimos igual, con el mismo estilo de combate, con las mismas armas y evidentemente aquí las diferencias quedan aparcadas. Entonces, esto es curioso, pero bueno, a más ¿Cómo, de uno le cómo, puede chocar. cómo son los devenires de la guerra, eh? Que a enemigos irreconciliables se reconcilian, combaten juntos. Madre mía.
Sí, las viejas rencillas de la guerra del Peloponeso pues quedan aparcadas por un tema pues, monetario, ¿vale? Mm, Eso, a la hora de enrolarte tú en una expedición de este tipo, pues a lo mejor piensas, pues sí, voy a cobrar lo que voy a cobrar y me da igual cobrarlo en nombre de Atenas o en nombre de Esparta. Me lo va a pagar el rey persa y luego yo me voy a poder retirar, voy a poder mm, vivir sin preocupaciones y con solo esta expedición, pues mira, me retiro y no hace falta que hagan más la guerra. Entonces, eh, tenía que ser una promesa bastante importante para que se enrolaran y para que vinieran de Siracusa, imagínate tú, es que sí, tiene que ser eso goloso. O sea que, sí. bueno, pues sabemos que el ejército de Ciro se puso en marcha y llegó hasta los límites del Éufrates. Y allí en ese momento Artajerjes II hizo acto de presencia pues, con su también poderoso ejército. Y en septiembre del 401 a.C., ambos ejércitos chocaron en la llanura de Cunaxa, muy cerca de la Mm, ciudad de Babilonia. ¿Vale? Esta es la conocida como Batalla de Cunaxa. ¿Vale? Para quien la quiera buscar en las fuentes, Batalla de Cunaxa, expedición de los 10.000. Los griegos sabemos que formaban en el ala derecha del ejército rebelde, les llamaremos rebeldes porque son los que quieren usurpar el trono, ¿vale? Para mm. entendernos, y aplastaron al ala izquierda persa sin mayor problema. Vamos, la hicieron huir del combate y le dieron muy, muy duro. Según palabras del propio Genofonte, fue una auténtica masacre, ¿vale? Buah. Mm. O sea que, pero Aquí evidentemente, los vemos en acción y vemos esa superioridad en el campo de batalla de los hoplitas griegos. ¿Sí? claro, pero claro, aunque tú venzas en el flanco derecho, eso solo es una parte de tu línea de combate. Mm, Y evidentemente el resultado de la batalla final, pues depende de todos los flancos cómo han trabajado. Lo hemos explicado muchas veces cuando claro. hablábamos de los hoplitas. Tú puedes vencer en un lado, pero si luego en el otro no vencen, te acaban rodeando, te pueden flanquear, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que es complicado. ¿Vale? Y eso es lo que ocurrió precisamente, que no todo salió tan bien, porque Ciro, en su ímpetu de juventud, como dice el propio apelativo, que le llaman el joven, pues Ujú, se lanzó contra la posición que ocupaba su hermano. Hizo una carga de caballería directa en forma de cuña o en forma de la que atacaran en aquel momento los persas y fue a buscar directamente a Artajerjes II, porque sabía que si descabezaba a la serpiente, pues el ejército caería, ¿no? ujú, Pero ocurrió todo lo contrario. Fue él el que pereció en ese combate porque la guardia personal de inmortales de Artajerjes era muy dura y abatió a Ciro, incluso murió, ¿vale? Entonces, ujú, el que quedó descabezado fue el ejército de Ciro. ¿Vale? Estos giraron las tornas, ¿vale? En un momento dado, pues los hombres de Artajerjes vencieron, derrotaron a Ciro, lo ejecutaron allí, lo mataron, y su propio ejército fue el que huyó o se rindió, ¿vale? ujú. Entonces, a falta de un cabecilla persa, pues las tropas que han usurpado, pues lo que buscan es ser perdonadas, evidentemente. No, Claro. no, no quieren tampoco ser masacradas. Y a Artajerjes II tampoco le conviene matar a todos sus súbditos, ¿no? Porque allí Mm, habría nobles de familias claro. importantes también. Entonces, realmente la batalla da un vuelco de 180 grados total, ¿vale? Nos encontramos que los persas, en lugar de ser ajusticiados, son enrolados en el ejército real, ¿vale? Mm. ¿Y qué hacen los griegos al enterarse de la fatal noticia? Porque, claro, el flanco derecho es victorioso, pero ellos están presenciando cómo todo eso ocurre. ¿Y tú crees que ellos se rindieron o que huyeron en desbandada? Pues creo que no. Hombre, pues evidentemente se quedaron aislados, pero no se rindieron, porque sabían que para ellos sí que no habría clemencia, No, ¿vale? para ellos, si se hubieran rendido, ahí sí que hacen una auténtica sangría con Sí, los. Claro, encima dice, os habéis vendido al oro persa para venir a combatirnos, pues ahora no vais a quedar ni uno vivo. Mm. correcto. Y aquí, Nos, aquí lo que has comentado antes pasó lo que pasaba en muchas ocasiones en los ejércitos antiguos cuando descabezaban un ejército, ¿no? Cuando mataban al rey o cuando mataban al principal general y no había, digamos, un escalafón bien organizado de que si muere el principal, otro ocupa su lugar y el ejército sigue combatiendo. Aquí pasó lo que pasaba antiguamente, que descabezaban el ejército y el ejército se desmoronaba. ¿Eh?
correcto. Y el objetivo del usurpador era uno, no había varios usurpadores, sino que había Claro, uno que era el que tenía que usurpar. Y cuando claro. esta persona ya no está, pues la aventura como que ya no tiene sentido, ¿no? Al Mm, fin y al cabo, tampoco nadie va a ocupar ese trono. El que ha vencido es el rey legítimo que estaba gobernando en aquel momento. O sea que la expedición o esta guerra civil ya no no tiene tiene sentido ya. ningún Mm, sentido, claro. Entonces, ya luego todos los persas pasan a ser persas. Da igual que hubiesen habido lazos de amistad con los mercenarios griegos porque formaban parte del mismo ejército. Ahora ya son el mm. enemigo y además, si no se rinden, pues habrá que darles caza, ¿no? Y Ve, obviamente, pues Yo, yo, eso, imagi- yo imagino, Sergio, que aquí a algunos sí que le darían detrás de las orejas, como se suele decir, ¿no? Vulgarmente. Imagino que algún general muy allegado a Ciro el Joven diría, sí, bueno, tú no te libras, tus soldados sí, porque, bueno, cumplen órdenes, ¿no? En un momento dado y creían que la causa era justa, pero tú, por ejemplo, no te vas a librar. Y imagino que diezmarían, harían alguna especie de, de, de escabechina entre algún general o altos mandos del ejército. bueno, para que sirviera de ejemplo para posibles futuros Mm, levantamientos. La cuestión es que el ejército griego, ya podríamos decir ejército griego porque ya era lo único que quedaba, se le puede considerar un ejército en sí mismo, mm, se fue replegando y recibió varios ataques y se defendió muy bien y causó mucha mortalidad entre los persas, o sí que no fue una cosa sencilla y los persas se dieron cuenta de que no iba a ser fácil batir a ese contingente de 10.000 mercenarios, de 12.000 13.000, que los llamamos siempre 10.000 porque mola más, queda más épico decir la expedición mm, de los 10.000, ¿vale? Pero mm, bueno, se fueron retirando hacia su campamento y obviamente los persas pues los dejaron, ¿vale? Los dejaron acampar aquella noche. Obviamente, no siguieron atacando, sino que obviamente atacar aquella coraza, ¿no? Fortín, porque era un fortín sí. andante, ¿vale? Para ellos era muy complicado. Entonces, Artajerjes decidió pues, frenar los ataques y decir, bueno, habrá que buscar otra manera de sacarnos de encima a estos griegos. ¿No? ¿Qué pasó? Pues que a la noche, durante la primera noche, los oficiales al mando del ejército griego sabían que ellos tampoco tenían muchas escapatorias, o sea, no tenían Claro. muchas posibilidades de escapar. Entonces, intentaron negociar con los persas pues, una manera de salir un poco airosos de aquella situación. ¿No? Y al principio las cosas fueron bien, les Mm, dejaron retirarse hasta el Tigris y parecía que el rey persa pues les temía y prefería sacárselos de encima cuanto antes y no tenerlos en su territorio, ¿vale? Así que, pasadas algunas noches, los oficiales fueron convocados por uno de los sátrapas, el Tisafernes, que era el gobernante de una de las satrapías, a un banquete de reunión para concluir cuáles debían ser las condiciones del tratado de retirada del imperio persa. O sea que les estaban ofreciendo una salida, a priori, Esto, ¿no? Pero esto, vamos, creo que ha habido, bueno, claro, esto es muy anterior, ¿no? Pero luego a lo largo de la historia ha habido ejemplos de esto, ¿eh? banquetes Eh, trampa. me- Banquetes trampa. Me suena a mí que los almogávares, en su expansión por el Mediterráneo, también tuvieron un banquete trampa. O sea, que Antes, y luego antes de, la afición antes lo ha de retratado, Adrianópolis. ¿no? En Juego de Tronos, ¿no? Las bodas de sangre y tal. O sea, que esto de ir al banquete de un enemigo, uff, Eso yo me lo también pensaría dos ocurrió, veces. eso ocurrió antes de la batalla de Adrianópolis también. También, El exactamente. Lupicino, el gobernador romano de la región creo que era de Tracia, por ahí, lo que hizo fue invitar a los líderes godos a un Mm, banquete y de allí solo salió vivo uno, que sí. sería luego el que derrotaría a los romanos en Adrianópolis, pero los invitó para pactar un acuerdo y los intentó matar a todos y solo se escapó el rey, ¿vale? O sea que Exactamente. imagínate. O sea que esto sí que es verdad. Me imagino allí a los griegos, nos han invitado a un banquete y todo el mundo diciendo, ¿y quién va a ir? Y yo no, ¿eh? Yo, mira, tengo cosas que hacer. Uy, yo me encuentro mal hoy. Y dice, pues alguien tendrá que ir, ¿no? Porque realmente, venga, va, dijeron a Clearco, ves tú, tío, que has sido el líder de esto, pues por lo menos da la cara ahora, ¿no? También en los difíciles momentos en los que nos encontramos, ¿no? La cuestión es que realmente lo que hicieron fue ir, no les quedó más remedio, ¿no? Y Artajerjes, pues obviamente no tenía la intención de perdonarles la vida.
y su sátrapa, por orden directa, los ejecutó y los decapitó a los generales que habían acudido a esa reunión, ¿vale? Eso que provocó que la situación se complicara muchísimo más y que esos hoplitas que estaban perdidos en mitad del reino de los persas y sin oficiales, pues se encontraran pues en una situación muy, muy peliaguda, porque Ujú. bueno, los espartanos, los atenienses, los megarenses, los siracusanos, pues era un ejército multicultural, en el sentido de que eran de varias diferentes polis, pero ahí sabían que si querían salir de una pieza, pues tenían que remar todas a una, ¿vale? Porque ya no Sí. era una cuestión de ciudades-estado, ya era una cuestión de griegos contra persas. Ujú. Y estás en el corazón del imperio persa, porque estás muy cerca de Babilonia, o sea, estás muy, muy adentro del territorio persa. Y si tú tienes que regresar, porque la intención en ese momento es regresar, hacer ese regreso de tierra adentro hacia el mar, buscar el mar, que es donde están las ciudades jonias, las ciudades Ujú. griegas, el mar negro incluso, las ciudades que no formaban parte del imperio persa, pero que estaban ciertamente con más independencia, pero Ujú. seguían siendo ciudades-estado griegas, pues requería un plan, ¿vale? No se podía ir así a lo loco, ¿no? Claro. Entonces lo que hicieron fue elegir a nuevos oficiales, convocaron una asamblea, ¿vale? Muy democrático ello, muy ateniense, seguramente que fueron los atenienses los que dijeron, esto se tiene que elegir de manera democrática. Y los otros, y los espartanos, no, esto dos reyes, al estilo espartano. Y al final dijeron, bueno, oye, tío, va, que vamos a ponernos de acuerdo que aquí hay que marcharse ya porque la cosa se está Sí. poniendo fea, ¿no? Y de los elegidos, pues uno de ellos fue Genofonte, ¿vale? Ujú. Que digamos que se erigió en uno de los cabecillas, de los generales, de los responsables de este gran grupo de mercenarios, ¿no? Y obviamente planificaron la huida. Y tenían que marcharse de allí cuanto antes, no quedarse allí porque resistir no tenía sentido, ¿vale? ¿Podían haber resistido? Sí, pero el avituallamiento se les habría acabado, los persas hubiesen continuado enviando oleadas y oleadas y oleadas de enemigos y no tenía sentido. Había que marcharse y buscar una zona segura, ¿vale? Eh, entonces, pues la Anábasis se convirtió en una odisea, ¿vale? Ujú. La mayor que vivirían jamás todos esos hombres. Y el bloque entero se puso en marcha, pues obviamente con las dificultades que ello entrañaba. Estaban en territorio enemigo y pese a que hicieron la retirada con cierto orden, pues obviamente el habituallamiento era escaso, ¿vale? Claro. Tenían Buah. que ir sobreviviendo como podían. Claro, y imaginemos tal cantidad de hombres y, bueno, y has comentado, y les acompañaban incluso sus mujeres, esclavos y tal. Eso, mover eso a la vez que te defiendes, o sea, buscar, digamos, una Complicadísimo. salida a la vez que te tienes que defender, porque los persas te están atacando y te están hostigando, eso es complicadísimo. Y luego hemos comentado muchas veces que la, digamos, la arteria principal de un ejército es digamos, la alimentación, ¿no? La logística. Si no está bien pertrechado, no funciona nada. Pues aquí imagínate lo que has comentado tú, el habituallamiento, cómo podían habituallarse bien para continuar. Madre mía. Correcto. Pues lo que hicieron fue situar los bagajes, los pocos que tenían, en el centro, con los animales de Mm. carga y todo, carretas y todo lo que llevaran, y formaron un cuadro, ¿vale? Los guerreros formaron un cuadro alrededor y Genofonte se encargó de recubrir toda la retaguardia. Y no tenían caballería, pero obviamente pues se defendían como podían, ¿vale? Porque a medida que se iban moviendo, los persas comenzaron a hostigar la retaguardia griega con caballería, ¿vale? Entonces, Mm. Genofonte se vio forzado pues, a ir deteniendo la marcha para cubrir la retirada y lo que hicieron fue usar a los arqueros y honderos rodios y cretenses que llevaban, ¿vale? Porque ya os hemos hablado que no solo fueron 10.000 guerreros, sino que a lo mejor eran 10.000 guerreros hoplitas más 2.000 o 3.000 peltastas entre arqueros, honderos, etcétera, etcétera. O sea que realmente iban bien preparados y Genofonte lo organizó todo bien. Utilizó a las fuerzas de infantería ligera para cubrir la retirada y para impedir que la caballería se acercara a cargar, que esto es muy Mm. importante también. Si le Claro. estás machacando con proyectiles todo el rato, pues obviamente los jinetes no se van a acercar porque tú les vas dando caña y no les das pie a que se puedan ir acercando a los demás, ¿vale? Mm. Entonces, Mira, me llama aquí, Sergio, la atención honderos, rodios y cretenses, que me acuerdo, o sea, me viene a la cabeza los honderos baleares, o sea,
en las islas había, había Mucha predilección tradición. por ser hondero, por esos guijarros, lanzarlos con ondas. O sea, me ha llamado la Claro, porque a lo atención, mejor claro, ir Rodas y Creta, y me también viene a son la islas, cabeza, sí. sí, claro. Claro, porque hay tantas piedras allí que, a ver, Sí, los niños de pequeños empiezan a jugar con las piedras, sus padres les fabricaban las ondas y al final se convertían en grandes guerreros porque eran tropas muy preciadas. Sabemos que sí, incluso en tiempos de los romanos, en tiempos de la República, por ejemplo, los honderos baleares eran súper preciadísimos. Era una de las sí, tropas más preciadas que todos los ejércitos llevaban. O sea que, ojo tú, con los proyectiles de plomo claro. y los pedrotes, que también podían traspasar incluso un casco de guerra, o sea, un yelmo. O sea, que Sí, hay que sí, tener. esto no me acuerdo en qué capítulo en qué programa lo hablamos, pero sí, lo que estás comentando. O sea, la velocidad con la que lanzaban esos plomos esos guijarros eran como auténticas balas lanzadas por un arma de fuego. Correcto, podía traspasar armaduras, o sea que Mm, es tropas súper válidas. Y lo importante, que si tienes muchas piedras por el camino, pues nunca se claro. te va a acabar la munición. O sea que eso Ujú, también está muy bien estructurado, muy bien estudiado, ¿no? Bueno, pues los honderos y los arqueros cumplieron muy bien su trabajo mm, y los griegos optaron pues, por tomar una ruta de huida a través de las montañas, ya que cruzar el río Tigris, pues obviamente era muy complicado por su caudal y con niños, mujeres, animales de carga y todo, pues sería muy complicado, ¿no? Al optar por esta ruta también cayeron o no cayeron en la cuenta, evidentemente no eran conocedores del terreno, ni de la situación mm, geoestratégica ni geopolítica de los estados y de las tribus que vivían en esas montañas, que no se tuvieron que enfrentar solo a los persas, sino también a las tribus montañeras que habían en esas cordilleras, en esas zonas, ¿no? Que habitaban y que estaban un poco a su aire, que los persas aqueménidas pues ni se molestaban en someter, porque como eran unos salvajes de las montañas, pues para qué voy a perder tiempo. Pues en este claro. caso, los griegos se encontraron no solo con que les perseguían los persas, sino con que esas tribus de las montañas, pues también les estaban dando un poco de trabajo. Una de las tribus más importantes, como nombra Genofonte, es la de los carducos, ¿vale? Mm, Bueno, parece ser que los dioses estaban en contra de los griegos, les pusieron todo muy, muy difícil. Además, inclemencias meteorológicas, hasta el punto también que los griegos se vieron forzados a abandonar a esclavos e incluso algunas bestias de cargas para no ralentizar ese avance que se estaba convirtiendo en algo penoso, ¿no? O sea claro. que no solo la guerra y el habituallamiento, sino que a veces la sobrecarga y el exceso de equipaje también te provoca tener que ralentizar la marcha. Y tú, si estás huyendo y necesitas un poco de velocidad, pues heridos, bagajes, esclavos, pues eso tampoco te aporta demasiado, ¿no? Y obviamente pues tienen que tomar esas medidas que obviamente si tú te lees la novela de Manfredi, todo esto pues genera discusiones en asamblea, ¿no? Cuando los Sí. griegos se paran, explican, exponen, uno quiere esto, otro quiere el otro. Bueno, genera pues un poco de drama, ¿no? Que la situación ya debió ser bastante penosa y de bastante dramática, pues imagínate si le añadías todos estos contratiempos que dificultaban mucho más la marcha, ¿no? Claro, Entonces, cuando la situación es difícil, siempre salen eh, eh, opiniones contradictorias, ¿no? A lo que se está haciendo, ¿no? Y siempre sale gente que dice, no, pues yo prefiero que lo hagamos así, pues esto lo estamos haciendo mal, pues han muerto varios compañeros por tu mala decisión y al final, pues si la situación es complicada, pues al final se complica más aún. correcto, pues a lo largo de esta retirada, pues muchos soplitas fueron cayendo en los combates pues, para proteger a los suyos, pero la marcha no cesó. Al acceder a los territorios de Armenia, sabemos que el ejército fue atacado por un numeroso grupo de carducos, ¿vale? Mm, Otro, no el de las montañas, sino luego en Armenia también. Y justo antes de cruzar, y esto ocurrió justo antes de cruzar el caudaloso río Centrites, ¿vale? Y mm, Genofonte sabemos que encabezó un ataque para dar tiempo a sus compatriotas para cruzarlo. O sea que de nuevo parecía que los dioses estaban a su favor, porque la milagrosa intervención de Genofonte pues ayudó a que los supervivientes o los que estaban en marcha pudieran cruzar el río sin mayores dificultades. Él derrotó a estos carducos y obviamente luego siguió a sus compañeras, ¿vale? El camino fue muy duro.
hemos dicho que cayeron muchos por heridas del combate, por enfermedades también y obviamente por la malnutrición, que de eso tenía también mucho que ver. Tras meses de dura marcha, estamos hablando de meses, ¿eh? O sea, es que esto, a lo mejor la gente se piensa que esto fue una retirada que en 2 semanas estaban ya a salvo. Sí, No, 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 fueron muchos meses de marcha. Tuvieron que acampar, tuvieron que fortificarse en momentos determinados, sufrir asedios. Si cruzas las montañas en según qué épocas del año, pues a según qué altura hace frío, hay nieve, y ellos encontraron todas estas inclemencias. Y obviamente las condiciones meteorológicas pues también influyeron mucho en esta expedición. ¿Vale? O sea que hay que verlo todo como claro. un global y en una situación mísera y Mm, lo que decías tú antes, ¿no? Con cada uno pensando de una manera, cada uno opinando, y Jenofonte pues imagino que tuvo que lidiar con otros generales, con otros dirigentes e incluso en algún momento pues hubo gente que a lo mejor se negaría a continuar, ¿no? Es decir, no me gusta esta estrategia, yo me planto aquí claro. hasta que no hagamos lo que yo digo, tal. Imagínate siracusanos, megarenses, acadios, acayos, espartanos y cada uno diciendo la suya. Podría ser aquello. Podrían haber Sí, empezado una guerra del Peloponeso dentro de la propia retirada. O sea que exactamente. es complicado. Sí, Es una sí, sí. situación muy, muy difícil, ¿no? Pues eso, tras unos meses de dura marcha, pues consiguieron llegar hasta las costas del Mar Negro, ¿vale? El Ponto Euxino, como lo llamaban los griegos, ¿no? Mm, Y parecía pues que llegando hasta allí, pues la salvación estaba asegurada. Aunque tras resistir y superar todas las penalidades de enfrentarse a los persas, al tiempo, a la hambre, a la sed, a los carducos de las montañas, todavía les quedaba el peor destino posible. Porque cuando tú te crees a salvo y piensas, oh, Talasa, Talasa, como decían, ¿no? Aquellos es la expresión, oh, mar, mm. mar, que llegan y ven el mar, y dicen, estamos salvados, hemos conseguido llevar al mar, ¿no? Te encuentras pues que aunque los tuyos, los que son como tú, vamos, los que hablan como tú, los que tienen tus costumbres, esos que son griegos también del Mar Negro, pues en lugar de ofrecerte ayuda o de ofrecerte cobijo o darte de comer y tal, pues te repudian, ¿vale? Porque también ponte en su lugar, ponte tú en las gentes de, yo qué sé, de Trapezunte o de alguna de las ciudades que había allí en el Mar Negro, que ven llegar a un ejército de harapiento, de gente Uf, con hambre pero ves que son 10.000, dices, pero madre mía, ¿estos qué van a hacer? ¿Estos vienen a luchar? ¿Vienen a conquistar mi ciudad? ¿Cómo les voy a dar de comer a estos? Si no les doy de comer y no tengo habituallamiento suficiente, ¿qué voy a provocar? Que me asalten la ciudad. O sea, claro, es que mm, ese es el miedo también, ¿no? Esas ciudades griegas los empezaron a tratar pues como apestados porque la gente pues temía a un numeroso grupo de soldados sin botín, ¿vale? Es que aparte no llevaban nada, no tenían claro. riquezas. Y si habían ido a una expedición para llenarse los bolsillos, pues tú podías sospechar de que ya que no se lo han podido llenar en Persia, pues si les abro aquí mi ciudad, pues se la van a pasar, me la van a saquear entera para poder regresar a su casa con algo, ¿no? Entonces, Claro, para que les eran salga mercenarios. rentable. Correcto. Claro, eran mercenarios. Vamos, yo no, yo si tengo la ciudad fortificada, no le abro las puertas, lo siento porque, Oye, bueno, los de la ciudad de al lado me han dicho que os van a dar de comer, ¿no? Aquí, circule, circule, ¿no? claro, claro. Aunque luego su intención fuera el, digamos, ponerse a salvo y luego volver a cada uno a su polis. Pero claro, en el momento hay que comprender también a esos griegos que estaban en sus ciudades y que vieron en el horizonte llegar un ejército tan grande, pues hombre, crea cierta incertidumbre y rechazo, claro. Pero te imaginas también lo que pensarían esas gentes, ¿no? Después de todas sus penurias, meses, meses huyendo, soportando lo peor, y cuando llegan allí, ven el mar y ven todo, se creen a salvo, las dificultades continúan, ¿no? Pues sabemos que incluso este ejército llegó a enrolarse en diferentes campañas militares antes de regresar a su tierra natal. O sea, siguieron haciendo de mercenarios, Mm, se enrolaron en campañas propias de esas ciudades de la zona del Ponto, ¿vale? Y obviamente pues para ganarse un sustento. Y pasaron casi 2 años hasta que los supervivientes de tal gesta llegaron a regresar a su patria. O sea que fue oh, como que desde el año 401 pues a lo mejor llegaron pues para la guerra de Corinto.
Sí, sí, no. Normal, hemos llegado. Hostia, pues Sí, mira, venid aquí que nos viene muy bien ahora que hemos empezado otra guerrita aquí. Digo, joder, pues acabo de venir de allí y ahora me enrolo en otra guerra. Es más, sabemos que el rey Agesilao II, cuando estuvo en Persia, que volvió cuando la guerra de Corinto, recordando el programa que hicimos, sí, llevaba un nutrido ejército, un nutrido contingente de veteranos de la expedición de Genofonte en sus filas, exactamente. de estos Sí, espartanos que habían estado en el Imperio Persa. O sea que esos hombres continuaban luchando y eran expertos porque habían pasado todas las miserias habidas y por haber. O sea que realmente contar con este nutrido grupo de mercenarios también iba muy bien, que ya a lo mejor no luchaban como mercenarios, sino que al ser espartanos, pues ya luchaban como ciudadanos de Esparta en las tropas de Agesilao, en el ejército de Agesilao II, que regresaba a casa pues para luchar contra Atenas, contra Tebas, contra Corinto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, como consecuencia de esta experiencia, podemos llegar a afirmar que el hecho de que lograran esa gesta, lograran salir con vida de allí, también puso de manifiesto que ese imperio persa pues no era tan temible como la gente podía pensar, porque si ellos, siendo un ejército reducido, habían sido capaces de escaparse, de caminar tantos kilómetros y de sobrevivir, pues oye, tampoco los persas eran tan temibles, ¿no? Porque claro. otro en su territorio se hubiese esmerado más, o hubiese intentado acabar con más ahínco la gesta para no dejar a esos supervivientes, ¿no? Entonces, tampoco era tan duro, ¿no? Dentro Claro, del... porque imaginémonos que cada vez que los persas atacaban a este contingente de hoplitas, los persas tenían bajas. Y un ataque tras otro teniendo bajas, al final los persas dirían, bueno, vamos a intentar atacarle de la manera que menos nos perjudique, pero es que no podemos con ellos. Es que no podemos con ellos. Y claro, aquí es lo que comentas, Sergio. eh, los persas no eran tan fuertes como habían pintado, porque claro, lo comentas, no pudieron con estos. Imagino que al final ya se darían por vencido y dirían, bueno, vamos a dejarlos irse porque cada vez que atacamos nos matan a 100 soldados persas. Si Pero, no hemos podido nosotros, no han podido los carducos, pues déjalos claro, que se piren ya, ¿no? que Que se, se que se, marchen, déjalos irse. que se vayan, pero sí, es lo que comentas. O sea, los persas no eran tan fuertes como nos pensábamos o como se pensaban en aquel entonces las poligriegas y esto dio una pista de por dónde iban las cosas. Correcto, esa superioridad técnica y táctica de los soplitas, pues pondría de manifiesto pues, la posibilidad de atacar al Imperio Medo desde su interior. Bueno, una hazaña que, como ya sabes, tampoco tardaría demasiado en llevarse a cabo, porque Alejandro, obviamente, supo analizar con detalle la situación de Genofonte, Ujú. seguramente leyó a Genofonte, sabemos que Sí, Genofonte no solo escribió la Anábasis, sino que hizo bastantes tratados, incluso llegó a sugerir en momentos determinados cómo plantear tácticas de combate para atacar a la caballería persa, o sea que él planteaba utilizar caballería pesada. Él aprendió cómo combatían los catafractos persas, ¿vale? Y dijo, ¿por qué nosotros los ejércitos griegos no incorporamos esta caballería pesada también? Pues obviamente Alejandro y su padre Filipo lo tenían muy en mente y cuando ellos hicieron sus invasiones, sus campañas, de las que hablaremos más adelante en la saga que está por venir, pues utilizarían la caballería como un elemento fundamental. Cuando hablemos en próximos programas, porque también trataremos la estructura del ejército macedonio, veremos lo que es el martillo y el yunque, ¿vale? Yo solo os avanzo martillo y yunque, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque es un cambio total en la estrategia. Los ejércitos griegos hasta ahora no habían utilizado caballería jamás, pero se habían enfrentado a los persas que sí que usaban caballería. Entonces, si vas a entrar en territorio persa, tendrás que intentar imitar el modelo de combate de tu enemigo para intentar superarlo. Entonces, eso incluye tener que hacer un replanteamiento táctico y empezar a usar unidades montadas, ¿vale? Entonces, esto es lo que Alejandro y Filipo supieron hacer, nada, unos 70 años más tarde, ¿no? De que lo hiciera Genofonte. ¿Eh? O sea que se había abierto un poco la veda del imperio persa. O sea que ya se sí, conocían los puntos débiles y ahora tan solo pues quedaba atacarlos, ¿no? O sea que desde este punto de vista, Filipo y Alejandro, bueno, Filipo en todo caso que fue más que nada el reformador, ¿no? Alejandro heredó un ejército, obviamente luego supo aplicar las técnicas y tácticas en batalla, en el campo momento, en el momento de desarrollarse el conflicto, pero Filipo ya atacaba, ya planteaba
un cambio táctico en su ejército. Y esto pues nos hace de gancho, ¿no? Porque realmente ahora, de facto, pues nos meteremos en siguientes programas en esta nueva saga, que Mm, empezaremos pues por hablar un poco sobre cómo era este ejército macedonio, que yo creo que es un hito, ¿no? Es una revolución, sí, un cambio brutal que sufre el arte de la guerra en la antigua Grecia, de este periodo clásico al periodo helenístico, ¿no? Asistiremos a una transformación y veremos el por qué Macedonia se acaba imponiendo primero a los griegos y luego al imperio persa. Entonces, tiene que haber algo, algún revulsivo. Pues es- léete a Genofonte, chato. Filipo diría, hostia, exactamente. pues si el secreto está aquí en Genofonte, ¿no? Exactamente, podemos decir que Genofonte, además de, digamos, haber salvado, ¿no? O haber sido partícipe digamos, esa aventura de huida, ¿no? De los territorios persas, con la que al final, bueno, una gran cantidad de hombres se salvaron, que podían haber sido masacrados como hemos comentado. Además sacó rédito militar porque pudo observar y dejar, digamos, escrito esas debilidades del ejército persa o la manera de poder hacerle frente de una manera mucho más eficaz a los persas. Y sí, como has comentado, Filipo II en primera instancia y posteriormente Alejandro Magno, heredero de las reformas de Filipo II en esas falanges, pues sacarían provecho de esto, ¿sí? Oye, pues nos ha venido niquelado, porque lo empalmamos ahora y empezamos, si te parece, el próximo programa, pues hablando precisamente de eso, de las Sí, reformas del ejército macedonio, y vemos un poquito cómo evoluciona y cómo se crea este ejército y luego ya nos meteremos en la vida de Filipo y exactamente. de Alejandro, que también tienen lo suyo, pero primero asistiremos a este momento de cambio, a este impasse, y si quieres profundizamos un poco en la estructuración de esta falange macedonia y de todo lo que había alrededor, porque a lo mejor tendemos a pensar la falange macedonia, sí, pero la falange macedonia no iba sola. Ya veremos por qué no va sola, ¿vale? Pero bueno, Es- eso ya lo hacemos en el siguiente programa, si quieres, y damos por concluida esta versión épica de esta anábasis, que se convierte un poco en una retirada, pero una retirada organizada y derrotando a persas, carducos y a todo lo que se encontraban por el camino. O sea que imagínate, tú te puedes retirar de una manera desordenada y perecer en el combate, o te puedes retirar ordenadamente causándole incluso muchísimas bajas al enemigo que te quiere derrotar y que es muy superior. O sea que realmente toda una épica la de Genofonte and Company, porque esto no veas, ¿eh? Salvar a tanta gente como tú dices, que regresaran tantos y llegaran harapientos y hambrientos a las costas del Ponto y que sus propios conciudadanos les cerraran las puertas, vale, pero hay que llegar hasta allí, ojo, que no cualquiera lo puede hacer. Exactamente. Aquí podemos aplicar, ¿no? Ese dicho, ¿no? De el ejército español no huye, da media vuelta y sigue avanzando, ¿no? Pues Correcto, pues aquí, lo mismo. aquí hicieron lo mismo los soplitas griegos, dijeron, vamos a dar la vuelta, vamos a seguir avanzando, pero vámonos de aquí. Pues Sergio, como siempre, es un auténtico placer tenerte en la Biblioteca de la Historia. Como siempre digo, pondré los enlaces a las plataformas de compra de tus libros para que los oyentes puedan adquirir tus novelas y tus ensayos. También los enlaces a YouTube, a tu programa en iVoox Calamares a la Romana y a tu página web donde tienen muchísimos trabajos, muchísimos artículos bueno, que nos ayudan a conocer mucho mejor la historia. Y nada, la biblioteca de la historia es tu casa y también dar las gracias a los oyentes por escucharnos y por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un placer y hasta la próxima. Siguen las arenas del tiempo y empezamos ahora una gran aventura. Si lo de Sí, Genofonte ha sido una aventura, imagínate la que vamos a empezar ahora. exactamente.